grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenas tardes, amigos y hermanos. De verdad que es un verdadero honor nuevamente estar aquí a través de Radio Costa Rica, la 930 AM, a través de la internet, a través de Facebook Live, como el Remanente Adventista. De verdad que el Señor nos da el privilegio de poder compartir y llegar a todos sus hogares con un tema bastante importante que han venido solicitando algunos hermanos y por los cuyos cuales tal vez han tenido inquietudes, y entonces este servidor está a toda la disposición pues de empezar hoy con estos tres temas que vamos a desarrollar. Los temas que vamos a ver a continuación tienen bastante trascendencia importante, porque a veces lo vemos como cosas simples, normales, que no afectan en absoluto nuestra vida espiritual, pero que tienen una connotación, un trasfondo bastante, podríamos decirlo así, religioso. O lo que vamos a tratar hoy, como lo tenemos en pantalla antes de hacer la oración, es el yoga, por el caso del yoga, ¿verdad? Una amenaza, o son una amenaza las prácticas de meditación, como el yoga, como el tai chi, como el pilates y algunas otras terapias corporales. Son una amenaza las prácticas de meditación para el cristiano. Ese es el tema, amigos y hermanos, que vamos a desarrollar hoy, y por consiguiente vamos a pedirle a nuestro Dios, que es el único que puede darnos toda la claridad, toda la sabiduría, la inteligencia necesaria para poder comprender estas cosas. Yo le diría a usted, mi amigo y mi hermano, si tiene la oportunidad de, en el lugar donde está, cerrar sus ojos e inclinar su rostro para podernos acompañar todos unánimes a nivel tanto nacional como mundial, a través de las redes sociales, en donde dice la palabra que se cumple, que donde dos o tres estén en el nombre del Señor Jesucristo, ahí va a estar Él a través de su Santo Espíritu. Hermano, vamos a orar y vamos a encomendar este programa a nuestro Dios. Oramos. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias. Es un privilegio inmenso, Padre, el poder venir nuevamente ante tu presencia, Señor, a abrir, Señor, este libro sagrado de las Escrituras, Padre, y a poder, Dios, estudiar este tema, Señor, en el cuyo cual, Padre, tú nos has dado mucho, tanto en lo que es la Escritura, como lo que es también la historia, Señor, para poder entender si algunas de estas prácticas son una amenaza real, Señor, para la vida de nosotros, tus hijos, de nosotros los que seguimos a Cristo, Padre. Te pedimos, oh Señor, en forma muy especial, que abra las vías de nuestro entendimiento, que permitas, oh Señor, que la luz de la palabra, Dios, que la luz de la verdad, Señor, brille plenamente en nuestras mentes, que sea, Señor, escrita, Padre Santo, en nuestros corazones, y que podamos atarla a nuestro cuello, tanto para aprenderla como para poder enseñarla a otras personas, Dios. Sabemos que en estos tiempos tan difíciles, Señor, en los que el enemigo, Señor, de nuestras almas, Padre, ha estado haciendo o creando estratagemas, Señor, artimañas, astucias, ardiles, Señor, de error, en los cuyos cuales muchas veces inconscientemente, Padre Santo, muchos de tus hijos han caído, y en alguna ocasión hemos caído, Padre, pero sabemos, oh Señor, que tu palabra dice claramente en Juan 8:32 que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, Señor. Pedimos, oh Señor, que tu palabra, que es la verdad, Señor, como lo dijiste a tus apóstoles, santifícanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es la verdad, oh Dios. Queremos que esa verdad, Señor, nos permita el día de hoy poder abrir, Señor, nuestros ojos, quitar toda atadura, quitar todo ligamento, Señor, quitar toda venda que astutamente Satanás haya puesto en nuestras vidas y que no nos haya permitido discernir, conocer, entender, Padre Santo, en las amenazas en las que hoy día vivimos los cristianos, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a nuestros hermanos, Señor. Bendice el Remanente Adventista, Padre Santo, a todos y cada uno de los que participamos, Señor, por un carbón encendido en nuestras bocas, Señor. Bendice a las personas que tras de cámara, Señor, en las diferentes formas y medios, Padre, hacen posible que este programa, Señor, llegue a Costa Rica y al mundo entero. Te lo pedimos todo esto, oh Dios, no porque nosotros tengamos mérito alguno, Padre, sino los méritos, Señor, y en el nombre de aquel, Señor, de cuyo cual se doblará todas rodillas de lo que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hermanos, qué bendición, de verdad. Este tema pues es bastante importante y hemos venido conversando con algunas personas que han estado exteriorizando, ¿verdad?, su inquietud con respecto al tema, y nos hemos dado cuenta que no es poco común, ¿verdad?, el poder ver en estos días propagandas y promociones con respecto al primer tema que vamos a hablar, que es el yoga, ¿verdad? Abundan los libros, abundan las revistas sobre el yoga, abundan los sitios en internet. Es increíble cómo se ha ido propagando que se ocupan de esta filosofía y de esta práctica, ¿verdad? Y seminarios que divulgan, amigos y hermanos, instituciones de salud. Es interesante, ¿verdad? Clubes, gimnasios, y algunas veces hemos llegado a ser tales dentro de esta situación, estas prácticas, ¿verdad?, que vamos a analizar hoy, principalmente la que vamos a tocar el día de hoy, que es el yoga, que ha venido a ser o ha venido a introducirse hasta algunas instituciones cristianas. Es increíble, ¿verdad?, cómo ha penetrado tan exitosamente, podríamos decirlo, ¿verdad?, en nuestra cultura, e incluso, amigos y hermanos, a mucha gente no se le mueve ni un pelo, y estoy hablando entre lo que es el ámbito cristiano, ¿verdad? Y disculpen que hable que hable en esta forma tan costarricense, ¿verdad? No se le mueve ni un pelo cuando se le menciona algo con respecto al yoga. De hecho, la mayoría o algunos de los cristianos han incorporado, esto lo sé porque he visto personas, ¿verdad?, han incorporado dentro de sus prácticas y dentro de sus vidas el yoga, y admiran su propia actitud, vea qué interesante, inclusiva, o bien, si no los miran, por lo menos no ven nada malo o incorrecto en practicar lo que es el yoga. O sea, es interesante esto. Ahora, ¿sabemos nosotros qué es realmente el yoga? ¿Sabemos nosotros qué dice la palabra con respecto a estas cosas? ¿Sabemos nosotros de qué trasfondo vienen estas prácticas y a quiénes y de dónde nacieron estas prácticas, que tienen una bastante importancia y relevancia, o ha adquirido mucha popularidad a nivel mundial? Y estarían ustedes, amigos, muy sorprendidos de saber que en realidad estas prácticas de ejercicios mentales como el yoga, el que vamos a tratar hoy, representan una amenaza clara, concisa y contundente para nuestra vida espiritual. Entonces, la vasta mayoría, como les decía ahora, los creyentes que practican el yoga son felizmente, amigos y hermanos, inconscientes algunos, porque yo creo que conscientemente no estaríamos practicando una situación de estas si supiéramos, o como lo vamos a aprender el día de hoy, y ustedes y yo, que he tenido que estudiar el tema, ¿verdad?, hablar ampliamente, vamos a aprender que en realidad muchas veces felizmente hemos estado inconscientes, como les decía, ¿verdad?, respecto a la verdadera naturaleza y propósitos que trae estas prácticas espirituales. Ok. Probablemente ustedes lo vean simplemente como un ejercicio, o muchos de ustedes lo han visto simplemente como un ejercicio, pero vamos a analizar hoy en realidad qué es el yoga. Quiero leerles este versículo para iniciar. Este versículo se encuentra en Deuteronomio 26:18 y nos dice lo siguiente. Deuteronomio 26:18 nos dice: Jehová ha declarado hoy que tú eres, o sea, tú, hermano, amigo, estimado radioescucha, estimado audiente de la televisión, de la internet, cualquier persona que en los diferentes medios nos esté escuchando, dice Deuteronomio 26:18 que Jehová ha declarado que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Vean qué interesante estas palabras claves que llamo yo, ¿verdad? Exclusiva posesión. O sea que nosotros, amigos y hermanos, pertenecemos exclusivamente a Jehová, no a ningún otro Dios. Y ahorita vamos a analizar de dónde han venido estas prácticas y a qué dioses son los que se adoran cuando usted hace un tipo de esta práctica. Sigue rezando el versículo, dice que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, dice, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Deuteronomio 26:18.
Qué interesante. Y vemos por lo menos algunas prácticas que se dan, como les decía, comúnmente ahora, que vamos a ir desarrollando, empezando con el día de hoy, más 2 programas más que tendremos en el futuro siguiente, ¿verdad? Los siguientes 2 programas que vamos a hablar de esto. Vamos a hablar acerca del yoga, vamos a hablar acerca del pilates o el tai chi y el pilates, porque vamos en ese orden: yoga, tai chi, pilates y algunas otras terapias corporales, amigos y hermanos, que se han metido muy sutilmente, como les decía ahora, ¿verdad? Hasta muchas veces felizmente inconsciente las practicamos, ¿verdad? Que se han metido y que son una amenaza contundente para nuestra vida espiritual. El que vamos a ver hoy, como les digo, es el yoga, y vamos a ver de dónde nació, cómo nació, quién fue el que lo incorporó y qué es o en sí el trasfondo que tiene el yoga. Algunos arqueólogos, como les pongo ahí en pantalla, amigos y hermanos, nos han venido informando, ¿verdad? El estudio de la historia, por eso siempre es tan importante. Usted no puede estudiar la Biblia si no tiene un complemento histórico, porque habrá muchas cosas que usted no va a poder entender, usted no va a poder conocer. Entonces la ignorancia, ¿verdad?, es la madre de todos los males, como decimos, y como hay un dicho que es así, ¿verdad? Tenemos que aprender de que la misma historia nos va a enseñar a nosotros las cosas, de a dónde vinieron, cómo vinieron y por qué y de quién vinieron. Entonces, si nosotros estamos practicando algo que no sabemos qué trasfondo tiene, ni de dónde, cómo nació, ni para qué nació, hermanos, muchas veces y generalmente, en la mayoría de los casos, vamos a estar equivocados en las prácticas y vamos a estar haciendo casi lo que ignorantemente se hace mucha gente, y es deshonrando muchas veces los principios y los mandamientos divinos. Entonces, como personas que nos interesa aprender y honrar a Dios en nuestra forma de vivir, debemos de conocer todos estos temas desde el inicio, contundente y verídico, que nos da también la referencia histórica. Entonces, reza así: algunos arqueólogos que han encontrado vestigios en el Valle de Indo, en China, ¿verdad? Y en las partes indoeuropeas y en la parte de China también, nos dice que parece que los rastros más antiguos del yoga, vean qué interesante ¿verdad? Esa imagen que les tengo ahí, los datos más antiguos que se remontan, o los rastros más antiguos se remontan a hace unos 5.500 años respecto a nuestra época. O sea que de aquí atrás, unos casi 5.500 años, según lo que han dicho los estudiosos, ¿verdad?, arqueólogos. Como vemos, hay una tablilla de barro, lo que llamábamos nosotros las tablillas cuneiformes, ¿verdad? Nos dan ahí unos vestigios de cómo se encontraron ya hace 5.500 años. Se encontraron ya piezas donde podemos ver aquí en la parte derecha, pues, inferior derecha, una persona ya sentada en una posición, se llama la posición del loto. Es increíble, ¿verdad? Algunos de los dioses bestiales, ¿verdad?, que se usan, o por lo menos que el hinduismo, que es uno, y el budismo, que son unos de los principales fomentadores, o los que han fomentado especialmente estas religiones, ¿verdad?, budismo, hinduismo, lo que es el yoga, ¿verdad?, que es una práctica acostumbrada, una práctica normal, y de hecho de requerimiento dentro de lo que son estas religiones, obviamente paganas, enseñan. Podemos ver al varón sentado que está ahí en la mano derecha, es el dios hinduista Shiva, obviamente, y está rodeado por un rinoceronte, si ustedes pueden ver ahí, para que vayamos captando la imagen y viendo lo que en realidad los arqueólogos nos dicen. Desde hace 5.500 años atrás podemos ver un rinoceronte, una vaca, un elefante, un tigre, un ciervo. Vemos a Marshall, ven qué interesante. Uno de los estudiosos, o por lo menos de los arqueólogos que encontraron estas tablillas, nos afirman de que se trataba de Shiva, como Pashupati, ¿verdad? Que es uno de los promotores del yoga, y como el señor de las bestias. Es interesante, así se le bautizó a este sello que encontraron por lo menos Marshall y los otros arqueólogos. Esos son datos históricos, ¿verdad?, en el Valle del Indo. O sea, con esto les quiero decir que el yoga, hermano, no es una práctica ahora actual, como mucha gente dice. He conversado con unas personas y no, es que eso es bonito, porque es que eso te hace sentirte más relajado y te ayuda, y uno lo hace por ejercicio. Vea que se vuelve la persona muy ágil y se vuelve muy
muy tranquila, muy pasiva, muy ecuánime, se vuelve muy ágil en sus movimientos, ¿verdad? Pueden hacer contorsiones y meditaciones de largas horas, regulan el peso, regulan la respiración y le quieren dar un montón y un sinnúmero de factores positivos, pero nos damos cuenta de que esta práctica no es una práctica actual, sino que desde hace 5.500 años ya hay vestigios de religiones paganas que estaban practicando el yoga. Ok, vemos la siguiente imagen para que nos demos una idea de lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9 nos dice a nosotros: amonestación contra las costumbres paganas. Les enseñé la filmina anterior para que ustedes puedan darse cuenta que estas culturas todas eran paganas, eran prácticas paganas, y el Señor amonesta en Deuteronomio 18:9 de que cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas tierras. O sea que nosotros, amigos y hermanos, aunque muchas veces, como lo dice mucha gente, sea una práctica muy común y pareciese que no tiene ninguna connotación especial significativa, hermanos, son prácticas que ha aprendido las naciones, abominaciones que practican estas naciones o practicaron desde antaño estas naciones, y que nosotros como creyentes y cristianos no debemos de compartir. Ahora, usted me diría a mí, qué interesante, pero es que el yoga solo produce cosas buenas. Bueno, vamos a ver de dónde nace. La próxima imagen que les presento es esta, donde nos dice que el yoga hizo su aparición en los 4 antiguos textos. Estoy dándoles, amigos y hermanos, la documentación, porque si algo tiene este servidor, Freddy Peña, y el remanente adventista, es que a nosotros nos gusta que ustedes conozcan la raíz y entiendan de dónde es que nacen todas estas prácticas. No solamente venir a decirles a ustedes aquí, hermano, amigo, no practique yoga porque eso es malo, eso es nocivo para su vida espiritual, sin darle una explicación histórica en tal caso y bíblica de lo que nosotros estamos predicando, que pueda tener un sostén real de un escrito está. Entonces, por eso es que este servidor, y por eso es que al remanente adventista le gusta que usted se documente con datos históricos concisos y precisos, y que usted pueda corroborar para que usted se dé cuenta y en fin de los casos usted tome una determinación con respecto a estas prácticas. Ok, nos dice que el yoga hizo su aparición en los 4 antiguos textos hindúes, conocidos como los Vedas. El más importante de estos se llamaba el Yoga Sutra, es el texto de más autoridad sobre el yoga, reconocido por todas las escuelas de yoga, ¿verdad? Pero estos 4 Vedas, o estos 4 textos antiguos, que el más antiguo de los cuales data del siglo 1500 antes de Cristo, ya documentado. Antes de eso, amigos y hermanos, la historia nos relata de que todas las prácticas que se hacían con respecto al yoga, sabemos que 5.500 años atrás de esta fecha, o sea 3.500 años antes de Cristo, ya había documentaciones en las tablillas cuneiformes, pero la transmisión de esta práctica era generalmente oral, o sea, iba de generación en generación las prácticas, la costumbre y la oración que se daban a ciertos dioses, que ya vamos a estudiarlos precisamente en este programa. Y era oral, pero ya para el año 1500 antes de Cristo aparece el más importante texto escrito llamado el Yoga Sutra, ¿verdad? Dentro de estos 4 textos hindúes. Vean qué interesante, o sea que esta tendencia es una tendencia hinduista y también budista, pero principalmente hinduista, ¿verdad? Recordemos que el hinduismo y el budismo y algunas otras religiones indoeuropeas tuvieron un sincretismo, ¿verdad? Muchas de sus teorías y muchas de sus prácticas que vinieron a fomentar el nacimiento de muchas también prácticas, obviamente, de religiones paganas. Ok, nos sigue diciendo entonces así la próxima imagen lo siguiente. Nos dice que los Vedas son el Rig Veda, el Sani Veda, el Yagur Veda
y el Atharva Veda. Hermanos, estos 4 libros que son los que componen, o por lo menos este sutra, ¿verdad? Y estos libros Vedas, que son los que transmiten ya en forma escrita la práctica de lo que es el yoga, nos indica que ya empezaron a escribirse desde 1500 años antes de Cristo y que ha venido siendo desarrollado principalmente por las personas de la cultura indoeuropea, y aún así, interesante es esto porque se ha transculturado hasta nuestros días, ¿verdad?, a todo lo que es el occidente. Ok, nos podemos dar cuenta también de que dentro de estas prácticas hay algunas cosas que se están practicando, ¿verdad?, o que se hacen y se enseñan en lo que es la práctica del yoga. Si yo les preguntara a ustedes lo que está en pantalla, quiero que lo piensen. Ustedes saben ustedes que dentro de la práctica del yoga hay una práctica que se llama los mantras. La pregunta es hacia ustedes: ¿saben ustedes qué es un mantra? Vean qué interesante, piénselo en su mente. ¿Se podría usted decir, bueno, cuando estoy sentado en una posición de loto o algunas de las muchas posiciones que hay, puedo decir si estoy practicando o no un mantra? Interesante es esto. ¿Qué es un mantra? Ok, el mantra es un término que puede traducirse como pensamiento. Vean qué interesante. O sea, ellos dicen que nosotros vivimos en un mar. Vean qué interesante lo que piensa la persona que practica el yoga o los yogis puros, ¿verdad?, que practican esto, los maestros, dicen que vivimos en un mar de energía y que la energía vibra. O sea, hay algunas que son audibles, hay otras que no son audibles, como el pensamiento, ¿verdad? Y los mantras vibran. Algunas vibraciones como estas, pensamientos, son sonidos silenciosos. O sea, hay un sonido silencioso en el pensamiento y esos sonidos silenciosos le llaman vibraciones electromagnéticas. Entre más alta sea la frecuencia en la que nosotros pensamos, vean qué interesante, ¿verdad? Esto es pura metafísica. Por eso les digo, es cuando uno empieza a estudiar eso, se da cuenta de dónde nacen un montón de tendencias y prácticas que han venido en el siglo XXI ya a tomar fuerza, ¿verdad?, auge. Y nos damos cuenta entonces que estas vibraciones electromagnéticas o mantras, hay algunos tipos de mantras o energías que vibran, otras son silenciosas, como los pensamientos. Dice que puede traducirse como pensamiento, y en religiones como el budismo y el hinduismo, un mantra es una frase o una sílaba sagrada que se repite. Pónganme atención porque lo que les voy a enseñar ahora es algo que ustedes han visto en películas, me imagino, en documentales, han visto en personas que practican el yoga, y vean qué interesante con esta, que es la principal, ¿verdad? Ok, seguimos ahí para terminar de leer, y nos dice: un mantra es una frase o palabra o sílaba sagrada que se recita como apoyo a la meditación o para invocar a una divinidad del hinduismo. Y ahora voy a pedirle a nuestro hermano Andy, un saludo para nuestro hermano Andy, que por favor me abra la cámara para enseñarles algo. Es interesante, muchos de ustedes han visto, y voy a hacer la seña porque uno tiene que estudiar y documentarse, y ahorita se las enseño, que también son otro tipo. Usted ha visto a personas haciendo así, cuando meditan, ¿verdad? Es interesante, ¿verdad? Y algunas frases también que se pronuncian, que no voy a pronunciarlas porque obviamente de eso no se trata, ¿verdad? De enseñar cosas que no, prácticas que no sean, pero ese Om significa el sonido por excelencia dentro de lo que es el yoga. El principio de los tiempos para ello es el sonido de la meditación, de la concentración. Es algo interesante, ese sonido de Om. Usted ve a la gente que está practicando yoga y generalmente usa lo que se llaman mantras. A esto es lo que se le llama mantras, que son el mar de energía que fluyen alrededor de ellos, y es interesante, como les decía ahora, ahí está en pantalla. Toda la energía o toda la creación vibra, ¿verdad? Está vibrando, algunas vibraciones audibles, como los sonidos, el Om, y algunas otras que se usan, ¿verdad? Específicas, son oraciones específicas que se usan en el yoga. Los pensamientos son sonidos silenciosos, son vibraciones
electromagnéticas. Esto usted lo hace o las personas las practican para invocar, hermanos y amigos, las divinidades. Es interesante. Hay por lo menos 8 tipos de meditación, hermanos, que se dan dentro de lo que es el yoga, que es la meditación del sonido primordial, la meditación vipassana. Es interesante la meditación Sazen, que es la meditación de poses o sentado, la meditación trascendental, que es interesantísimo esto, porque cuando usted hace un estudio más profundo de esto, se da cuenta que muchas veces en estas meditaciones, en este tipo de prácticas, hay viajes astrales, que se llaman viajes astrales, ¿verdad? O dispersamiento, por lo menos, de lo que es la mente-cuerpo. Es un montón de prácticas que cuando usted estudia este tema, y yo lo que les damos aquí es una pequeña reseña en respuesta de lo que las inquietudes de nuestros hermanos tienen, pero hermanos, sería importante que usted se documente para que vea todo este tipo de prácticas que se dan dentro del yoga, en el pensamiento, en lo que es no solamente un ejercicio físico, sino que ejercicios mentales que lo inducen a usted a ciertas prácticas de meditaciones astrales, hermanos, que no tienen ningún contenido en realidad de bendición espiritual para su vida, sino que más bien lo que hacen es acercarlo a usted a adorar divinidades hinduistas. O sea, es interesante. Ok, nos quedamos en la meditación trascendental, la meditación meta o del amor benevolente. Es interesante. La meditación kundalini. Esta meditación, ahí les traigo una imagen porque investigué cada una de esas cosas, que es un chakra, que es un toglen, que es el zen, que es el kundalini, para yo poderles hablar a ustedes esto. Y kundalini es una forma de meditación que evoca a un dios. Es interesante, un dios serpiente, ¿verdad? Porque recordemos que los hinduistas tienen miles y podríamos decir casi que millones de dioses, ¿verdad? Dioses para todo. Es interesante, dentro de las 5 religiones más importantes del mundo, uno de los programas que dio este servidor, hablamos acerca del hinduismo, y ustedes pueden buscarlo en lo que son la dirección de El Remanente Adventista en YouTube, SR, y usted puede buscar el documental de este hermano del Remanente Adventista con respecto a lo que eran las 5 religiones más importantes del mundo, buscar el hinduismo y se dar cuenta del montón de dioses a los cuales se les adora. Bueno, la meditación kundalini, la meditación chakra también, y la meditación tonglen. Estas 2 últimas tienen que ver también, además del hinduismo, y están muy representativas también en lo que es el budismo, exactamente también. Ok, nos damos cuenta, hermanos, entonces, que el mayor de los peligros, como está en pantalla, ¿verdad? O su mayor peligro del yoga radica, amigos y hermanos, es que cuando el yoga es reducido, pónganme atención, a una mera disciplina corporal, que es que se vuelve uno muy flexible, que es que puede hacer grandes lapsos de meditación en los cuales uno se relaja y que llega a ser uno con el universo y todas las habladas, porque en realidad no tiene otro término, ¿verdad?, que le echan a ustedes los practicantes del yoga, te hacen pensar de que esta práctica es única y exclusivamente para mejora y bienestar de tu cuerpo o de tu espíritu en tal caso, ¿verdad?, pero que traen un trasfondo básicamente nocivo y dañino para el bienestar espiritual tuyo. Ok, cuando el yoga es reducido, el peligro de esto es que usted no logre identificar, amigo y hermano, de que el yoga es más que una mera disciplina corporal. Mire, con poca o con ninguna relación, como piensan algunos, con sus fundamentos espirituales. O sea que yo puedo practicar yoga, amigo Freddy, tranquilo, no se preocupe, pero yo, no, nada que ver, yo soy creyente, yo creo en Cristo Jesús, yo no voy a orar a ningún otro Dios que sea pagano, ni budista, ni hinduista, jamás. Voy a hacerles una pregunta antes de terminar la frase que está ahí. Si yo digo ser ateo, y yo vengo y participo de la Santa Cena, ¿estoy yo demostrando con un acto o estoy participando de algo o de un rito que tiene una connotación espiritual dentro de la religión cristiana, sí o no? Obviamente sí. La respuesta es obviamente sí. Yo no puedo decir que yo practico el yoga, que viene de una religión hinduista y budista, y que es dedicada a los dioses, y decir que solo practico el área física, pero que no estoy practicando con el yoga también de la connotación espiritual que trae. Si yo vengo y yo soy ateo,
y digo, bueno, voy a ir a un bautismo, me voy a bautizar y me bautizo, ¿estoy o no estoy practicando de un rito religioso cristiano? ¿Sí o no? Obviamente yo sé que la respuesta que usted me da a mí es sí, claro, está practicando un rito que es netamente cristiano. Entonces, amigos y hermanos, cuando usted o yo o cualquier persona practica alguna de estas o tiene alguna de estas prácticas que son dedicadas a las deidades hinduistas y budistas, esta es la respuesta para nuestros hermanos que han estado consultando. Sí, definitivamente usted también absorbe lo que es la parte o los fundamentos espirituales que conllevan esa práctica, dedicados a quienes son dedicados dentro de esa práctica. En tal caso, en lo que es el yoga, dedicados a la mayoría de dioses que son hinduistas y budistas. Vean qué interesante. Seguimos con la frase. Dice entonces: el problema o el mayor riesgo radica en que vemos esto como una mera disciplina corporal con poca o con ninguna relación con sus fundamentos espirituales. Corremos el riesgo de ser engañados sobre algo que puede, hermanos y amigos, tener mucho que ver sobre nuestro bienestar espiritual. Estamos abriéndole puertas y desobedeciendo abiertamente lo que son las ordenanzas divinas, lo que son los mandamientos de Dios. Por eso recordémonos que al principio les mencionaba que Dios nos escogió, en Deuteronomio nos lo dice, como un pueblo especial, como un pueblo diferente, escogido totalmente a exclusiva posesión de Dios, que Él, para que nosotros pudiéramos guardar sus mandamientos. O sea, Él no va a compartir con ningún Dios ni con ninguna práctica que no tenga que ver absolutamente nada con lo que es el Señor Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y quiero leerles este versículo que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y 6. Desde que yo les menciono a ustedes Éxodo 20, amigos y hermanos, ustedes saben de qué les estoy hablando yo. Se encuentran en Éxodo 20 y se encuentran en Deuteronomio 5 los 10 mandamientos o el decálogo de la ley de Dios. Si yo digo tener un concepto cristiano y si yo digo que adoro solamente a Dios porque Él es el único Dios para mi vida, hermano, y yo practico el yoga en tal caso, o la meditación trascendental, o el tai chi, o los pilates, que vamos a ir analizando todos estos temas y los estoy practicando, hermanos, yo con una cosa estoy diciendo, pero con mis hechos estoy demostrando totalmente y con mis prácticas que no amo a Dios y que lo honro como mi único Dios. Es interesante esto, por eso la palabra del Señor dice bien claro: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, exponiéndolo a la vergüenza o al vituperio. Éxodo 24:6 nos dice lo siguiente, pónganme en atención: no te harás imagen. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amigo y hermano, cuando la palabra del Señor le dice a usted que usted no debe adorar a ninguna imagen, a ningún otro Dios, no debe de adorar a ningún otro que no sea Jehová tu Dios, dice que porque eso es maldad ante Él, y que esa maldad es visitada en usted, en sus hijos y en los hijos de sus hijos y en los hijos de sus nietos. Hermanos, yo que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, mas hago misericordia a millares de quienes, de los que guardan los mandamientos de Dios. Hermanos, si usted tiene alguna práctica de esta que está dedicada exclusivamente a la adoración de dioses hindúes y budistas,
hermano, usted está deshonrando el mandamiento de Dios, está rompiendo los 10 mandamientos porque está quebrantando el de no hacerse dioses ajenos. Y la maldición caería sobre usted y sobre su familia. Entonces vean que es algo peligroso. Entonces se dan cuenta porque estos temas, o sea, es importante darlos. Se dan cuenta, hermanos, por qué es tan importante que nosotros estemos capacitados, documentados, que investiguemos y que nos demos cuenta de que las prácticas y muchas de las prácticas que hoy día la sociedad avala como buenas y como de beneficio corporal, espiritual, físico para el hombre, muchas veces están en contradicción abierta a las disposiciones de los mandatos divinos. Es interesante, ¿verdad? Ojalá que podamos nosotros, si en algún momento hemos practicado o han practicado este tipo de cosas que no agradan al Señor, que podamos, hermanos, dejar de hacerlo, pedirle perdón a Dios y, hermanos, no volver a inmiscuirnos y no volver a dejarnos absorber por el molote, por la gente, por el montón de personas que son llevadas día con día al engaño, a las astucias y a las mentiras satánicas con respecto a lo que son estas prácticas de meditación sensorial, trascendental, meditaciones, ejercicios que tienen un trasfondo interesante, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, de idolatría y dedicada a dioses, en el tal caso como el yoga, a dioses del hinduismo y del budismo. Ok, vean qué interesante para que ustedes vean. Los hindúes, leyendo lo anterior, nos damos cuenta de que los hindúes, amigos y hermanos, tienen, vean qué montón, pero son miles de dioses a los que ellos adoran. Y esto, amigos y hermanos, no les permiten a ellos, o a nosotros más bien, no nos permite a nosotros el poder tener ninguna práctica. Amigo, hermano que me está escuchando, que estas religiones tengan, meterlas e incorporarlas a mi vida y a mi familia. Los hindúes adoran a muchos dioses, mientras que los cristianos, vean la diferencia, nosotros los que creemos en Cristo, adoramos a un solo Dios creador. El hinduismo no tiene un concepto de pecado, de juicio o de muerte. Solo tienen el karma, que ahorita vamos a explicar qué es. El karma es todas las consecuencias de lo que a usted le pasa, lo que paga usted esa vida. Es el karma, es el peso que usted tiene que llevar. Es totalmente, es la suerte que le tocó, podríamos decirle a usted así. Es totalmente a lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Que el juicio, que la muerte, que todas las consecuencias, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también recogerá. Entonces nos damos cuenta que ellos piensan en el karma, la transmigración. Pónganme atención en esto, lo que piensan estas religiones hinduistas, que son las promotoras o las que trajeron, enseñaron la práctica del yoga. Piensan que la transmigración, o sea que usted puede reencarnar, o puede pasarse a otro cuerpo, o usted puede reencarnar, dependiendo de lo que haya sido. Usted puede llegar a ser, si se portó en una forma inadecuada en su vida, entonces cuando usted reencarne en su próxima vida, entonces usted va a ser un cerdo, o va a ser un perro, o va a ser un gato, o va a ser un pato, o lo que usted quiera pensar que usted, o lo que se haya merecido ser usted. O puede llegar a ir alcanzando lo que llaman en tal caso el nirvana. Los cristianos creemos no solamente en el pecado, sino en el juicio, y también en Jesucristo como Salvador de nosotros y del pecado, y como justo juez nuestro. La creencia hindú acerca de la muerte y la reencarnación es contraria totalmente, amigos y hermanos, a lo que los cristianos creemos acerca de la vida, acerca de la muerte y acerca de la resurrección. Así que, amigo y hermano, yo le digo a usted que si usted está con este tipo de prácticas solamente en una forma ignorante, ¿verdad? O porque usted no se ha preocupado por documentarse y estudiar el temita lo digo para las personas que hicieron las consultas al 8314-7619, que les invito, amigos, a que ustedes nos
llamen, a que se comuniquen con este servidor y que podamos conversar al 8314-7619, despejar sus dudas, hacer programas de lo que ustedes quieran, porque esto les va a enseñar y les va a mostrar a ustedes y a nosotros, en realidad nos ayudan para poder enseñar lo que la Biblia está hablando con respecto a todas estas prácticas y lo que la historia y lo que las culturas y lo que las religiones paganas y externas han querido meter, incorporar y globalizar, como son las prácticas del yoga, del tai chi y los pilates y algunos otros que vamos a ir desarrollando. Ok, nos damos cuenta, entonces vean qué interesante esto. Una de las cosas de las cuales el yoga pretende, esas imágenes que ven ustedes en pantalla, es hablarnos acerca del tercer ojo. Abrir en ti ese chakra, ¿verdad? Ese centro energético que ellos dicen, el chakra es una energía que fluye a través del cuerpo, ¿verdad? Puntos energéticos que existen dentro del cuerpo, y dicen que tenemos 7 puntos de ellos. Por eso, amigos y hermanos, cuando ustedes oigan a personas hablando de acupunturas, cuando ustedes oigan a personas hablando de que el punto de la mano y el punto de los pies y el punto del dedo gordo y que le leo el iris del ojo y que todo esto tiene una connotación pagana e hinduista y budista, y no tiene ningún sostén cristiano. Son prácticas totalmente holísticas. También este servidor en el Remanente Adventista, el Remanente Adventista CR, dio un programa con respecto a lo que era la medicina holística. Usted puede ver ahí los aromaterapias y todo este asunto que se da ahora, la acupuntura, la lectura del iris, la lectura de la palma, la lectura de los puntos chakra, y porque le meto una aguja aquí se le compone allá, y que si me pongo un arete magnético en la oreja dejo de comer, hermano, que si me pongo un arete en la nariz dejo de hacer tal cosa. Y todas estas historias que se manejan tienen un contexto y un contenido hinduista, budista, oriental, que no tiene nada que ver con el cristiano. Hermanos, ninguna cosa, las que están en el mundo, vienen de Dios. Y dice que el que ama el mundo y las cosas que hay en él se constituye, amigos y hermanos, directamente, y lo he dicho muchas veces, en enemigo de Dios. Así que si usted dice ser creyente, o si usted no es, ignoraba totalmente estas cosas, hermano, tenga mucho, y amigo, mucho cuidado en las cosas que practica y que se deja meter por la sociedad, por el montón de personas que esa es la práctica, que esa es la moda, que eso es lo común, que me pongo el arete de imán, que me pongo el anillo aquí, que la pulsera electromagnética, que el punto chakra, que los pies, que me leen el ojo, que me leen la oreja, que me leen el dedo. O sea, ahora quieren toda esta medicina holística hacerla pensar como que es algo bueno para nosotros. Y lo que nosotros tenemos que seguir es lo que la palabra del Señor nos dice que tenemos que seguir. Y es el ejemplo y la emulación que debemos de dar de Cristo Jesús en nuestras vidas. Eso es lo que nosotros como creyentes y cristianos debemos de practicar y hacer. Entonces ellos dicen que abrir ese tercer ojo es interesante, que es llamado el ojo divino, le da poderes de clarividencia, interesante, o clariaudiencia también. O sea, usted puede hacer viajes astrales. Y en la misma mitología hinduista, con esta práctica que tienen, vean esa imagen que les tengo ahí del Kundalini Chakra, que es lo que les hablaba ahora. Esta misma mitología hinduista dice que el dios Vishnu se puso en esta meditación y que llegó a alcanzar o volvió a la tierra, siendo otros diversos dioses como Shiva, que es el mismo que invocan en el yoga y en el tantra, ¿verdad? Que es otro de los por lo menos que les hablaba ahora, de las vibraciones que tienen, ¿verdad? O que originaron el universo. Nos damos cuenta de que entonces este Shiva, Vishnu, se vino en forma de diversos dioses. Shiva, que es el mismo que invocan en el yoga, en el tantra, y que es el que activa supuestamente, según lo que nos dice la práctica del yoga, de la meditación, la Kundalini Chakra, nos dice que activa el tercer ojo y da poderes paranormales, así como conocimiento o nirvana, que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Llegar a la excelencia del conocimiento, y que reencarna a través de avatares o de diferentes tipos de personas
en su espíritu. Por eso hablábamos ahora de la transmutación y la reencarnación. Este es el concepto que maneja el yoga, ¿verdad? Y que reencarna en uno de ellos que fue conocido, en uno de esos, ¿verdad? Como la terrorífica diosa Kali. Eso fue lo que ocurrió por lo menos con el dios Vishnu y en su práctica de lo que era la meditación del yoga. Entonces transmutó a diferentes dioses, todos esos que los vamos a ver a continuación. Ahí están los dioses. El Vishnu, que es su primer fase, ¿verdad? Significa lo que es el día. La diosa Shiva, o el dios Shiva, perdón, que en su segunda fase significa o el atardecer. Y la diosa Kali, que en su tercera fase es la parte oscura del ser. Entonces es interesante, ¿verdad?, que todo esto del yoga te lleva a un trasfondo, pues ya no solamente netamente de ejercicio, sino también un trasfondo de idolatría o prácticas que se hacían, ¿verdad?, y tendencias que se procuraban para llegar a lo que llamaban ellos pues el nirvana. Ok, vamos a ver ese temita que es interesante. En cualquiera de sus formas, la finalidad del yoga no es únicamente la relajación. Vean lo que les puse en pantalla. Perdón. No es únicamente la relajación, la correcta respiración, ni el bienestar o control físico. Hermanos, no es solamente eso. El hermano que me preguntó me dijo con respecto a, o por lo menos alguna gente que hemos comentado esto, hablaba con algunas personas ahí que hemos estado conversando del temita, ¿verdad? Al invitarlos a este tema que este servidor y el remanente adventista están dando, y decían, bueno, pero que es bueno la respiración y que el ejercicio y que el relax y que todo este asunto no es tanto que usted logre o no logre conseguir eso, es el hecho de que usted está haciendo una práctica que está totalmente dedicada a la idolatría y a dioses totalmente paganos, hinduistas y budistas. Vean qué interesante, seguimos leyendo. Dice así, no es solamente la correcta respiración, la relajación, ni el bienestar o el control físico, sino la iluminación. Es una vía de perfección que llevan 8 pasos, es interesante esto, a través del control de los elementos físicos y psíquicos de la persona que pretende el nirvana, o sea, o llegar a la plenitud, a la extinción del sufrimiento, a ser el hombre perfecto, amigos y hermanos, a vivir una vida, una utopía, o sea, algo interesantísimo el nirvana, en lo que da esta perspectiva de yoga, ¿verdad? Que usted llega a alcanzar esa extinción del sufrimiento para alcanzar la iluminación total o plena, que es la apertura que llaman ellos del tercer ojo. Este tercer ojo lo podemos ver nosotros, ¿verdad? Es interesante que le da clarividencia, que le da clariaudiencia, que le permite tener viajes astrales, que le permite a usted tener experiencias o conocer los acontecimientos pasados o los incidentes futuros, según dice el yoga, ¿verdad? Usted cuando llega a esa plenitud, a ese nirvana, cuando usted llega a ese conocimiento pleno y abre su tercer ojo en la meditación del yoga, usted puede conocer, se hace una persona que conoce el futuro y el pasado. Ok, ¿qué nos dice la palabra en Levíticos? Levítico nos dice en Levítico 19:26 al 31 también nos dice lo siguiente: no practiquéis la adivinación ni la magia. Y el 19:31 nos dice: ni consultéis a los adivinos, haciéndonos impuros por su causa. El 20 de Levíticos versículo 6 nos dice: si alguien consulta a los adivinos, prostituyéndose en pos de ellos, yo volveré mi rostro contra él y lo exterminaré de en medio de su pueblo. Versículo 27 del mismo capítulo, versículo 20, nos dice: el hombre o la mujer que practique la adivinación, dice, morirá sin remedio, los lapidarán. O sea que la palabra condena clara y abiertamente lo que es la clarividencia, la clariaudiencia, lo que es conocerlo o la adivinación, poder abrir, como dicen ellos, el tercer ojo y poder ver lo que es el futuro y lo que es los acontecimientos pasados y los incidentes futuros. Hay que tener mucho cuidado, hermanos y amigos, porque podrían estarse metiendo, como digo yo, a buen tico, en camisa de
11 varas. Y podrían ustedes estar practicando algo que lo que en vez de traer beneficio y bendición a su vida, lo que está trayendo es maldición. Y dice que Dios pone su rostro contra las personas que practican estas cosas. Y dice que Dios condena y maldice hasta la tercera y cuarta generación a las personas que practican y aborrecen sus mandamientos y sus preceptos. Y si uno de sus mandamientos y sus preceptos es que nosotros no debemos honrar a dioses, ni adorar, ni practicar ningún tipo de idolatría, hermanos, como se practica la gente que practica el yoga, sea consciente o sea inconscientemente, hermanos y amigos, eso lo que nos va a traer es única y exclusiva maldición. Ok, seguimos para ir dándole, ya casi que termino. Nirvana, que es lo que les hablaba, es el estado de liberación, tanto del sufrimiento, Durkar, vea que interesante esto, Durkar, como del ciclo de renacimientos. O sea que según ellos usted ya no sigue reencarnando, sino que usted va a llegar un día en que usted va a ser plenamente un hombre, ¿verdad? De perfecto, que usted alcanzó la perfección después de cuántos, no sé cuántos miles de años de reencarnar. Supuestamente lo que enseña el yoga, y si no, ilústrese y busque para que vea. Es un concepto importante en el hinduismo, en el jainismo, en el budismo, y suele alcanzarse mediante diferentes prácticas y técnicas espirituales. Y dentro de esas prácticas y técnicas espirituales, amigos y hermanos, está también el yoga. Así que por eso es tan importante que usted no practique estas técnicas espirituales como el yoga, como el tai chi, como el pilates, que vamos a ir desarrollando en las próximas, y algunas otras más, hermanos, porque todo eso tiene una tendencia totalmente budista, hinduista principalmente, y budista también. La palabra precede un verbo que significa enfriarse o apagarse, como el final de una vela. Vean qué interesante, cuando la Biblia me dice a mí que yo llego a la altura, a la plenitud, al hombre perfecto, dice que está en Cristo Jesús. Yo como cristiano lo que quiero alcanzar como perfección, hermanos y amigos, es parecerme a Jesús. A mí no me interesa parecerme a ningún dios de esos, de la India. Yo no sé a usted, pero a mí no me interesa. A mí me interesa es buscar al hombre perfecto que está en Cristo Jesús. Lo dice en Efesios capítulo 4 y habla hasta que todos, la iglesia de Cristo, lleguemos a la plenitud, a la altura, a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, si usted anda buscando alcanzar algo, ande buscando alcanzar a Jesucristo. No ande metiéndose en todas estas prácticas que lo que ahora son otros dioses. Me quedan 3 minutos, hermanos, y quiero terminar con esto, voy rápidamente. La gran serpiente Kundalí, que es lo que les hablaba ahora, el gran loto, diosa madre de los egipcios, se practicaba ya en Egipto. Se sentaba sobre un lote, como tal se representa la diosa de la vida también de la antigua Atlántida, interesante eso, la diosa Lemuria y la diosa Cania. También quiero hablarles de otra práctica que tienen, que son los mudras. Los mudras, amigos y hermanos, hablamos ahora con respecto a lo que eran los mantras. El mantra, recordamos que era los sonidos que se hacían, pero el mudra son las posiciones, o lo que significa son los gestos. Mudra significa gestos, o los mudras son los gestos corporales que se utilizan especialmente en la Hatha Yoga, pero que también se es utilizado en otros tipos de meditación. Vean qué interesante esto. Tal vez me pueda abrir, hermano Andy, ahí están algunos símbolos. Cuando usted ve a las personas, usted las ve que poniendo los dedos aquí, que haciendo el loto, que haciendo las manos inversas, que haciendo, y usted ve un montón de posiciones en algunas personas. Por lo menos hay algunas de esas. Puede ver el mudra de la amistad, que es ese que tienen ahí, el mudra de la armonía, que ese se practica o se ve muy común, el mudra de la sabiduría también, el mudra de la energía, el mudra del vacío, el mudra del amor. Es interesante, hay varios, y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Proverbios 6:13. La persona indigna, el hombre inicuo, es el que anda con boca perversa, el que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que hace señas con los dedos. El que hace señas con los pies, el que hace seña con los dedos, o sea, el que hace mudras, el que con perversidad de su corazón continuamente trama el mal, el que siembra discordia. Es interesante, amigos. Entonces vemos que en realidad
la palabra del Señor no se le escapa nada. Estas prácticas de yoga, tanto los mantras, como los mudras, como los pensamientos, la doctrina, los libros, los Vedas, los escritos que se dan, amigos y hermanos, en lo que son las prácticas de yoga, no tienen absolutamente nada que ver para un cristiano, ni debe ser parte integral de su vida. Por más que le metan a usted y le digan que eso es bueno para la salud, para la respiración, que eso es bueno para que usted adelgace, que eso es bueno para que usted deje el estrés, que eso es bueno para que usted limpie el alma. Lo que te limpia el alma, amigo y hermano, lo que te ayuda es Jesucristo, es la guianza de su Santo Espíritu. No hay absolutamente nada que nos pueda dar ninguna religión idólatra, ni ninguna religión pagana, ni ninguna de sus prácticas que sea llenado por Jesús. Jesús llena todo, hermano, y en todos. Por eso yo le digo a usted, amigo y hermano, si usted en algún momento ha practicado o está practicando esto, apártese. Termino con este versículo y dice lo siguiente. 2 Corintios 36, 15 y 16 nos dice: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, 36, 16, mas ellos hacían escarnios de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Hermano, amigos, me despido. Mi nombre es Freddy Peña. Mi número 86629553 o el 83147619. Estamos para servirle. Pedimos al Señor que este tema le haya despertado a usted el interés y que usted pueda investigar un poco más, que nos llame para consultas, que nos visiten el Remanente Adventista CR, que nos busque a través de la 930 Radio Costa Rica, a través de Facebook Live, que vaya a nuestro muro, que comparta con nosotros todas sus inquietudes y que la paz y la bendición del Señor Jesucristo sea con ustedes hoy y siempre.